Hola, continuando con nuestra asignatura de Estadística Inferencial 1 y en esta ocasión la unidad número 3, que es prueba de hipótesis con una muestra. ¿Ok? En esta unidad número 3 vamos a ver lo que es el ensayo de hipótesis o prueba de hipótesis. Primeramente quiero iniciar diciendo de que una hipótesis de manera general es una afirmación ya sea falsa o verdadera. Entonces, nosotros como investigadores o un investigador de una hipótesis general se va a encargar de comprobar si tal hipótesis es falsa o es verdadera. ¿Ok? Para nuestro caso, nosotros vamos a hablar de una hipótesis estadística que dice que es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Siempre vamos a estar hablando de una población. Vamos a hacer una inferencia, en este caso un ensayo de hipótesis a través de la muestra para generalizar a toda una población. Y para nosotros esa es una hipótesis estadística. Es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más adelante. Yo les sugiero que lean estos apuntes que están ya en la plataforma. Lean todo el contenido. Yo únicamente voy explicando aquí de manera muy general para irnos poniendo en contexto. Bien, vamos a tener dos tipos de hipótesis, una hipótesis llamada hipótesis nula y la otra hipótesis llamada hipótesis alternativa, cada una con su propia nomenclatura. Vamos a ver por acá más adelante. Dice que la hipótesis nula se representa por H sub 0, es la afirmación sobre una o más características de poblaciones que al inicio se supone cierta, es decir, la creencia a priori. La otra hipótesis es la hipótesis alternativa que se representa por H subíndice 1. Es la afirmación contradictoria a H subíndice 0, o sea, a la hipótesis nula. Y esta es la hipótesis del investigador. Entonces, quiere decir de que la hipótesis nula es una propuesta natural y la hipótesis alternativa es la que nosotros vamos a investigar acerca de toda una población, ¿verdad? Partiendo obviamente de datos como la muestra, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, etcétera. Bien, entonces, vamos a ver de que esta hipótesis nula dice, se rechaza en favor de la hipótesis alternativa, solo si la evidencia muestral, sugiere que H subíndice 0 es falsa. Si la muestra no contradice decididamente a H sub 0, se continúa creyendo en la validez de la hipótesis nula. Entonces, las dos conclusiones posibles de un análisis por prueba de hipótesis son rechazar H0 o no rechazar H sub 0. ¿Qué nos quiere decir entonces? De que siempre vamos a estar hablando en ensayo de hipótesis en rechazar H sub 0, o sea, rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Obviamente, si yo rechazo la hipótesis nula, eso quiere decir que estoy aceptando la hipótesis alternativa. ¿Ok? Esta prueba de hipótesis estadística, yo la tengo que realizar, obviamente, teniendo todos los parámetros, teniendo los estadísticos y a la vez poniendo de un lado los estadísticos muy separados de los parámetros. ¿Por qué? Porque los parámetros son los que refieren a toda una población. En el momento en que yo vaya a aceptar una hipótesis, ya sea la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, yo puedo cometer dos tipos de errores, llamados errores tipo 1 o error tipo 2. Veamos la siguiente tablita. Obviamente aquí está toda la literatura acerca de los errores de tipo 1 o tipo 2. Yo lo voy a resumir en esa tablita que tengo acá. Por ejemplo, tengo la decisión, si acepto H0 o rechazo H sub índice 0. Recordemos, decisión, aceptar la hipótesis nula, H sub 0, o rechazar la hipótesis nula, H sub 0. Bien, si yo acepto H0 y dice que es verdadera,
entonces no estoy cometiendo ningún error, porque acepto H0 porque es verdadera. Pero si yo acepto H0 y esta es falsa, entonces estoy cometiendo un error tipo 2 o llamado error tipo beta. La otra decisión, si yo rechazo H0, pero esta es verdadera, entonces yo estoy cometiendo el error tipo 1 o tipo alfa. La otra decisión, si yo rechazo H0 y esta es falsa, obviamente no hay error. ¿Ok? Entonces, si acepto H0 porque es verdadera, no hay error. Si rechazo H0 porque es falsa, no estoy cometiendo ningún tipo de error. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a resolver los problemas de ensayo de hipótesis? Para que yo pueda resolver un problema de ensayo de hipótesis, debo tener en cuenta 6 puntos, que aquí los estoy numerando y los voy a comentar de manera muy generalizada. Dice, pasos para establecer un ensayo de hipótesis, independientemente de la distribución que se esté tratando. Primero, como punto número 1, debo interpretar correctamente hacia qué distribución muestral se ajustan los datos del enunciado. Eso me debe de quedar muy claro. Debo de interpretar muy bien los datos. Porque si no tengo los datos, no sé hacia qué distribución muestral debo dirigir mi ensayo de hipótesis. Número 2, interpretar correctamente los datos del enunciado diferenciando los parámetros de los estadísticos. Debo de saber quiénes son parámetros que requieren a una población y los estadísticos que requieren a la muestra. Número 3. Establecer simultáneamente el ensayo de hipótesis y el planteamiento gráfico del problema. Vamos a ver que hay 3 tipos de ensayo de hipótesis, para lo cual cada tipo de ensayo tiene sus propias características. Entonces, el número 3, debo establecer el ensayo de hipótesis. Ya veremos un poquito más adelante los 3 tipos de ensayo. Número 4, establecer la regla de decisión. Esta regla de decisión yo ya la he puesto sobre los apuntes de una manera preestablecida para que no tengamos ninguna dificultad y se nos facilite más el desarrollo de este tema que es el ensayo de hipótesis. Número 5, calcular el estadístico real y situarlo para la toma de decisión. Aquí vamos a ver, o vamos a necesitar más bien dicho, 2 valores para la z estandarizada, para la variable z estandarizada. Recordemos de que el z subíndice c es la variable z estandarizada proveniente de la tabla. Vamos a ver otra variable z estandarizada que es conocida como z subíndice r, que es z estandarizada real. ¿Por qué? Porque esta variable z estandarizada la vamos a calcular con los datos que nos dé el problema. Y número 6, justificar la toma de decisión y concluir. Esta parte o el punto número 6 es muy importante. Podemos tener todos los 5 pasos anteriores, pero si yo no tengo una buena justificación y una buena conclusión, no he resuelto el problema o no estoy contestando lo que me estaban solicitando en el ejercicio. ¿Ok? Bien. Lo que les decía, hay 3 tipos de ensayo. El primero llamado unilateral derecho, el segundo llamado unilateral izquierdo y el tercero que es bilateral. De cualquier manera, yo puedo aplicar los 3 tipos de ensayo a un ejercicio y debo de llegar exactamente a la misma conclusión. Por ende, debo de tomar la misma decisión. ¿Ok? Primero, el ensayo unilateral derecho. Dice, el investigador desea comprobar la hipótesis de un aumento en el parámetro. Si es unilateral derecho, voy a comprobar o voy a buscar un aumento en ese parámetro de la población. Y como lo vemos gráficamente, todo se carga hacia el lado derecho. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia el lado derecho para definir las regiones de aceptación y de rechazo. Ya también está propuesto el ensayo de hipótesis. Dice, para el ensayo unilateral derecho, la hipótesis nula dice que el parámetro es menor o igual que X, donde X puede ser cualquier estadístico, ya sea la media muestral, ya sea la media poblacional, etc.
Y para ello dice que este tipo de ensayo tiene como el parámetro es menor o igual que X en la hipótesis nula y H sub 1 o la hipótesis alternativa dice que el parámetro es mayor que X. Observen, le lleva la contra, la alternativa a la hipótesis nula. Y gráficamente así lo podemos representar, donde en esta parte del centro está la media poblacional y se le conoce como región de aceptación. También lo que les comentaba, la regla de decisión ya está definida. Decíamos, tengo Z subíndice R y tengo Z subíndice C, donde ZR lo voy a calcular de los datos del problema y Z subíndice C es nuestro valor de referencia en la tabla que vimos en la unidad número 2. Bien, entonces, dice, si ZR es menor o igual que Z subíndice C, no se rechaza H0. Si ZR es mayor que Z subíndice C, se rechaza H0. Una de las dos tiene que ser verdadera o una de las dos tiene que ser falsa. ¿Cuál voy a tomar? La que sea verdadera. Si la primera es verdadera, entonces no rechazo H0. Entonces, estaría considerando de que si no rechazo H0, a la que estoy rechazando es a la H1, o sea, a la hipótesis alternativa. Ya veremos más adelante en un ejemplo que haremos en otro video. El otro tipo de ensayo es el unilateral izquierdo. Es todo lo contrario al unilateral derecho. Ahora, todo se cargará hacia el lado izquierdo y aquí el investigador desea comprobar una disminución en el parámetro. ¿Ok? Aquí está el ensayo de hipótesis que dice en la hipótesis nula el parámetro es mayor o igual que X y la hipótesis alternativa dice que el parámetro es menor que X. Siempre le lleva la contra la H1 a la H0. También aquí está su regla de decisión. Aquí tengo un valor que es menos ZC por estar en la parte negativa. Acuérdense que para acá es la parte positiva, para acá es la parte negativa. Entonces por eso es negativo el valor de menos ZC proveniente de la tabla. ¿Ok? Igual, la que sea verdadera es la que vamos a aceptar o rechazar. Bien, el otro tipo de ensayo es el bilateral. Aquí dice, el investigador desea comprobar la hipótesis de un cambio en el parámetro. En el primer ensayo, que es el unilateral derecho, investigamos un incremento, un aumento del parámetro. En el ensayo unilateral izquierdo, investigamos una disminución del parámetro. En el bilateral únicamente vamos a observar si hay un cambio en ese parámetro. ¿Ok? ¿Cómo observamos ese cambio? Observemos qué dice el ensayo de hipótesis. Dice, la hipótesis nula, el parámetro es igual a X. La hipótesis alternativa dice que el parámetro es diferente de X. Con esto observamos o podemos comprobar que si hay un cambio o no en el parámetro. Por eso dice aquí, la hipótesis de un cambio en el parámetro. Si acepto H0, entonces quiere decir que no hay ningún cambio. Si acepto H1, hay un cambio en ese parámetro. Y observemos, en ambos lados hay región de rechazo y en la parte central está la región de aceptación. También se tiene su regla de decisión, menos ZC, porque está desde la parte negativa hasta la parte positiva, teniendo en el centro el valor de ZR. Aquí, observemos, la primera es una proposición lógica, ¿sí? En la cual se debe de cumplir con los tres valores que me da la regla de decisión. En la segunda proposición dice ZR es menor que menos ZC o si ZR es mayor que ZC. Si la primera es verdadera, no rechazo H0. Si es falsa la primera, obviamente yo rechazo H0. Si es verdadera la segunda, yo rechazo H0. ¿Ok? Entonces, de manera muy general, así es como vamos a analizar nuestro ensayo de hipótesis. En un próximo y siguiente video ya
resolveré algún ejemplo, o los ejemplos más bien dicho que vienen aquí en los apuntes, para que pues se vayan preparando para hacer sus ejercicios. Por ahora, hasta aquí la dejamos y nos vemos en el siguiente video.